Buenas tardes y bienvenidos. Jueves 24 de noviembre y tal como se los prometimos ayer, este día vamos a estar hablando de ese momento en la mujer en el que la menstruación deja de venir, menopausia. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados de hoy. Durante la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos. El cuerpo reduce la cantidad de las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Los menores niveles de estas hormonas causan los síntomas de menopausia. Los periodos se presentan con menos frecuencia, hasta que finalmente cesan. La menopausia se complementa cuando no se ha tenido el periodo por un año. Esto se denomina posmenopausia. Existe la menopausia quirúrgica, que sucede cuando algunos tratamientos médicos ocasionan una disminución de estrógenos, por ejemplo, cuando se extirpan los ovarios. La menopausia puede algunas veces ser causada por fármacos utilizados para quimioterapia u hormonoterapia para el cáncer de mama. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros diferentes medios, ya sea por el teléfono en el estudio, que es el 2283-2157, o a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Salud TV en Facebook o como @SaludTVGMB en Twitter. También puede vernos en línea a través del canal www.megavision.com.sb. Y de esa forma usted puede interactuar con nosotros, hacer las preguntas e incluso dejar sugerencias. Bueno, para hablar de este tema tan interesante y realmente que vale la pena que todos conozcamos de él, tanto hombres como mujeres, tenemos a nuestros invitados. La primera que vamos a dar la bienvenida, nuestra psiquiatra, la doctora Michelle Soto Maravilla. ¿Cómo está, Michelle? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de la salud mental en la mujer que está viviendo menopausia. Bueno, y porque para todos es sabido que lo que es el peso para las mujeres es un pleito eterno, pero en el momento de la menopausia y la posmenopausia es una lucha diaria. Así que nuestra nutricionista invitada, la licenciada Rina Parada. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, un gusto y un placer estar acá nuevamente y con este tema que estoy segura que a muchas mujeres les va a encantar conocer un poco más sobre cómo evitar ese montón de problemas que a veces se dan. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y también quiero dar la bienvenida este día a un maestro muy querido, nuestro ginecólogo invitado el día de hoy, el doctor René Ramos Cordero. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, doctora Vides. Es un placer estar por aquí departiendo con ustedes este tema tan importante para la mujer y para la transición durante su vida en el climaterio y la menopausia. Vamos a estar a la orden de todos los televidentes para contestar las preguntas e interrogantes que se les presenten y tratar de darles la mejor información posible y actualizada a la fecha. Excelente. Gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y comencemos hablando realmente un poco, ya vimos en la cápsula, pero ya queremos escucharlo de usted. ¿Qué es en sí la menopausia? ¿Por qué se da? Bien, la menopausia es una de las épocas más importantes y críticas en la salud de la mujer. La menopausia, como su nombre lo dice, es la cesación de la menstruación, pero esto tiene diferentes etapas y es lo que se conoce con el nombre de síndrome climatérico. O sea que el climaterio es la etapa que va a comprender los síntomas premenopáusicos, los síntomas menopáusicos y también los síntomas posmenopáusicos. Entonces, muchas señoras empiezan con algún tipo de trastornos, ya sea de la menstruación, ya sea de trastornos en el humor, trastornos en la micción, trastornos en el sueño, cosas así que son característicos de la premenopausia. Luego, cuando ya después presenta la ausencia definitiva por más de un año de la menstruación, es que ya entró a la menopausia. Y el periodo posterior a este, pues lógicamente se va a conocer como posmenopausia.
Todo esto engloba lo que conocemos con el nombre de síndrome climatérico. La edad más, en un estudio que hicimos en la 1 de mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social hace algunos años con nuestros residentes, encontramos que el promedio de edad para la menopausia en la mujer salvadoreña era de 49 años más o menos 2. O sea que el periodo está comprendido entre los 47 y los 51 años. Aunque hay señoras que desde los 45, 43 años pueden empezar con algún tipo de trastornos y otras que se pueden prolongar incluso hasta los 56 años. Pero el promedio típico de nuestras mujeres es entre los 49 y los 51 años. Muy bien, excelente, definitivamente ya lo escuchó usted, así que si usted está entre esas edades, pues ya más o menos puede ir viendo algunos cambios. Hablemos un poco, doctora Maravilla, de cuál es el impacto que tiene la menopausia en algunas mujeres, porque no en todas afecta igual, pero cuáles pueden ser las diferentes reacciones ante esta situación. Sí, claro. Primero, importante hablar que la menopausia es algo natural. Y tenemos nosotros una percepción de que menopausia es algo malo. Incluso ocupamos la palabra menopáusica como el hecho de estar descalificando o como de una forma peyorativa, ¿verdad? Es que estás menopáusica porque estás muy enojada o porque estás muy nerviosa. Entonces no, la menopausia es algo natural y no significa, no específicamente por estar durante el periodo de climaterio, como dijo el doctor, vamos a tener cambios en nuestro humor. Algunas personas sí lo presentan y algunas otras no. La persona con menopausia, la mujer durante el periodo del climaterio puede presentar diferentes cambios físicos y eso incidir en la parte emocional. Algunas mujeres no quieren llegar a esta etapa porque el hecho de ya no ser fértil para muchos es como sinónimo de inutilidad, porque creemos que la mujer, para ser realmente mujer, tiene que tener hijos y estar casada, ¿verdad? Entonces, pues de hecho no es así. Entonces, creemos que la mujer, una vez llega a esta etapa, ya no es bien vista y pensamos que ya no sirve. Entonces, muchas mujeres pueden pensar que al llegar a la menopausia, pues comienza ya a descender en la vida, ya comienzo a envejecer, dicen muchas. Entonces comienzan a tener síntomas parecidos a la depresión, síntomas parecidos a la ansiedad, incluso trastornos de pánico también asociados a la depresión, a menopausia. Por otro lado, también pueden haber algunas mujeres que lo sienten como alivio, porque ya no están teniendo sus menstruaciones o porque ya no tienen temor a quedar embarazadas. Entonces, por el contrario, pueden sentirse alegres, digamos, al llegar al momento de la menopausia. Eso va a depender de la personalidad de cada una, de los antecedentes médicos y antecedentes emocionales que cada mujer puede tener. Entonces, las reacciones pueden ser variadas. Lo importante es hacer hincapié de que el llegar a esta etapa es algo totalmente natural y no necesariamente la mujer va a cambiar su conducta o su forma de ser al llegar a esta etapa. Yo creo que habría que aclararle a las pacientes que realmente solo significa el fin de nuestra etapa reproductiva, pero no de la etapa productiva, que son cosas completamente diferentes. Así que de eso va a depender también de cómo usted acepte esta situación, cómo la va a enfrentar y la va a llevar de la mejor manera. Licenciada, hablemos del peso, hablemos de alimentación, el impacto que genera en algunas mujeres. ¿Es cierto que realmente se aumenta, se tiene que aumentar durante la menopausia? Cuéntenos. Bueno, definitivamente hay muchos mitos en relación a la alimentación en esta etapa de la vida y uno de ellos es que tenés que cuidarte con el peso, pero yo quiero que en este momento todas las personas que nos están viendo pongan en su mente que el peso es una condición orgánica, resultado de lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer diariamente. Por esa razón, tenemos que cuidar de nuestra salud, no solamente en esta etapa de la vida, sino que debemos de venir cuidando de ella desde siempre. De esa manera, cuando se esté en este estado fisiológico, ya no va a haber tantas complicaciones si nosotros prevenimos. Y la alimentación es una práctica, como siempre les comparto, cotidiana de responsabilidad individual. Entonces, en este momento hay que cuidarse porque se está viviendo una experiencia que a veces, como ya nos han comentado nuestros antecesores, es diferente para cada mujer. En el caso de las personas que aumentan de peso, pues tienen que ocuparse y preocuparse más por garantizar que diariamente consumen
una alimentación saludable que verdaderamente esté llenando sus necesidades nutricionales para que no se exceda en el consumo energético y se guarde en forma de grasa. Hacer ejercicio es otra de las prácticas diarias que es muy importante para que ese exceso de energía que se consume en algún momento no se guarde, sino que se utilice. Definitivamente la alimentación en cualquier etapa de nuestra vida es básica para tener una salud. Bueno, así que ya lo escuchó. Esto prácticamente, como decíamos antes de comenzar el programa, les digo yo que a mí me gusta hacerlo, esto como que usted tiene que ir ahorrando, no es una cuestión que va a comenzar ahorita que ya está en menopausia, o en el periodo climatérico vamos a empezar a cuidar nuestra alimentación. Nunca es tarde, claro está, pero de verdad esto se tiene que comenzar desde siempre. Desde siempre. Bueno, vámonos a una pausa comercial y regresamos con más de menopausia. Bueno, dicen de que calores, decaimiento, depresión, eso es lo que he oído, ¿verdad? No sé todavía porque no he llegado a eso todavía. Ya casi llego, pero no sé todavía. Se les baja bastante lo que es el ritmo de vida de ellos, de andar activas, se ponen como con los ánimos bajos, dice que la menstruación se les complica, hay unos que caen como en depresión. Esos son los síntomas que yo sé hasta ahorita. Según dicen, calores, eso que le llaman bochornos, decaimiento, no sé, realmente. Los calores que dicen. O sea, le da nerviosidad a uno, ganas de llorar, desesperación, baja de peso porque no come, y dolores de cabeza, dolor de hueso, de todo. Unos vapores y solamente eso. Para mí solamente fue eso. ¿Solo como calores? Sí, ajá, unos calores. ¿No le dio depresión? No, nada de eso. Mire que ni sentía que se me... Bueno, solo somos calores, enojamiento, todo nos fatiga, pero con todo y eso me imagino que, digo yo, ¿verdad? Andamos en los hospitales para que nos den pastillas para poder suplantar todas esas cosas que nos suceden. En muchos casos es depresión, angustia, que dolores menstruales en algunos casos, dolor de cabeza, dolor de huesos, de todo. Bueno, en este bloque vamos a hablar realmente ya de toda la sintomatología que puede dar durante este periodo climatérico, como bien lo ha dicho el doctor Ramos Cordero. Y recuerde que no es obligación que usted sienta todos los síntomas, no lo va a sentir todo. Y de hecho vamos a hablar también de cuáles son los hábitos que tenemos que tener y cuál es el cambio del chip en su cabecita para que lo enfrente de la mejor manera. Pero hablemos, doctor Ramos Cordero, hablemos de los síntomas en sí. Los síntomas de la menopausia se pueden considerar los que se presentan a corto plazo, o sea, los síntomas inmediatos, luego vienen algunos síntomas intermedios y posteriormente los síntomas que se pueden presentar a largo plazo. No todos los síntomas se van a presentar en las señoras. Ustedes vieron en el sondeo cómo la mayoría coincidía con algunos de ellos y todas ellas estaban hablando más que todo de síntomas que se presentan a corto plazo, o sea, inmediatamente cuando va a empezar la menopausia o cuando acaba de llegar la verdadera menopausia, o sea que cesan las menstruaciones. Dentro de los síntomas a corto plazo, lo que dijeron las señoras entrevistadas, tenemos los calores, los sofocos, que prácticamente son lo mismo con los bochornos, seguidos de sudoración, que puede ser
abundante o puede ser mínima, pero que generalmente se presenta en la madrugada y que despierta a la paciente y que eso lleva como consecuencia que no duerma bien, que no concilie el sueño y cae en un insomnio, y algunas pueden presentar ya los síntomas de inicio de una depresión o que se sienten tristes, las ganas de llorar y todo eso. Esos son los síntomas más frecuentes en cuanto a los que se refieren como síntomas inmediatos. Pero no quiero dejar de pasar por alto el hecho de que uno de los más importantes son los síntomas que se refieren al periodo menstrual, o sea, los trastornos menstruales. Aquí hay una variedad, una gama diferente que puede suceder desde que los periodos se le vuelven más cortitos hasta que los periodos se le vuelven más prolongados. Algunas veces, si la paciente tenía su periodo, su patrón menstrual, pongámosle de 3, 5 días, le empieza a venir 1, 2, 3 días y en el caso opuesto ya le viene, hasta le dicen a uno que es como una hemorragia, porque pueden sangrar más de 7, 8, 9, 10 días. Y ese trastorno es relativamente frecuente cuando están en la premenopausia. Ahora, algunas otras presentan síntomas de que les deja de venir 2, 3 meses, luego les viene regular 2, 3 meses, y el que les viene después de esos 3 meses es bastante fuerte. Entonces hay una gama, como les decía al principio, en cuanto a los trastornos menstruales se refiere. Y después tenemos los intermedios, que es donde vienen las molestias para orinar, los cambios de carácter, de humor, el esposo no las aguanta, toda esa serie de cosas. Pero los más importantes también son los de largo plazo. Y los quiero mencionar y hacer énfasis en ellos, porque estos más que todo tienen que ver con el tratamiento, pero como ahora la medicina en la actualidad es preventiva, entonces eso es lo que quiero hacer énfasis, de que los trastornos a largo plazo pueden ser prevenidos desde la temprana edad, como dijo la licenciada. Entonces, los trastornos a largo plazo, los más importantes son los que se refieren a la esfera cardiovascular y los que se refieren a la esfera ósea, o sea, a los síntomas de osteoporosis, también a la esfera cognitiva, o sea, de la mente, la memoria y todo eso. Entonces, así brevemente son como se presentan o se pueden presentar los síntomas en la menopausia. Algunas señoras de las entrevistadas mencionaron algo de que se les olvidaban las cosas, de que dejaban de comer, todo eso está relacionado siempre con la menopausia. Pero, ¿a qué se debe esto? Se debe principalmente al declive en la producción de una hormona de los ovarios que se llama estrógeno. Entonces, cuando el estrógeno empieza a bajar, el ovario empieza a bajar su producción de estrógeno, todo el organismo se ve afectado, porque los estrógenos tienen que ver en la mujer con muchas funciones, función cardiovascular, función ósea, el aspecto y turgencia de la piel, incluso la producción de saliva, la producción de lágrimas, todo eso tiene que ver con los estrógenos, y no digamos lo que se refiere al área genital en sí, como sería el aspecto de la reproducción, el aspecto de los trastornos menstruales de que estábamos hablando. Entonces, el denominador común de la menopausia es la deficiencia de estrógeno. Y esto nos va a llevar a que el tratamiento, la prevención de todos estos síntomas va a estar relacionado también en base a la sustitución de esta hormona, o sea, al reemplazo de los estrógenos. Yo creo que hasta por ahí podemos llegar, por si hay alguna pregunta. Vámonos ahí, porque me gustaría también que la doctora Soto nos hablara sobre, en cuanto a los trastornos que vienen asociados al área cognitiva, al área emocional, todo lo que sería la depresión, las ganas de llorar que mencionaban las señoras, incluso la ansiedad. ¿Es esto ocasionado
meramente por el declive de hormonas, como mencionó el doctor, por la falta de los estrógenos, o también tendrá mucho que ver, como usted decía, tanto la personalidad, o sea, ¿funcionan las dos cosas al mismo tiempo o solo una? Sí, de hecho funcionan las dos cosas. Es bien importante aclarar que menopausia no es igual a depresión. Me llama la atención porque todas las entrevistadas en el sondeo dijeron que las personas con menopausia iban a tener depresión. Entonces no es así. De hecho, el estar durante un periodo de la perimenopausia o el periodo del climaterio, sí hay un declive, como mencionó el doctor, en las hormonas, ¿verdad? Disminución de estrógenos. El cerebro tiene una gran cantidad de receptores para estrógeno. Cuando disminuye esta hormona en nuestro cerebro, también disminuyen algunos otros neurotransmisores. En el caso de la serotonina, que es la más importante, la hormona, el neurotransmisor más importante para nuestro estado de ánimo. Cuando la serotonina está baja, podemos deprimirnos. Y también otra sustancia bien importante es la acetilcolina, que es la que tiene que ver con la cognición, es decir, con la memoria, con la capacidad de poner atención, con la capacidad de resolución de problemas. Entonces, cuando hay una disminución de estrógenos y a la vez de estos neurotransmisores, sí la mujer puede tener diferentes síntomas. Puede sentirse un poquito triste, puede sentirse un poquito llorona, algo de ansiedad, se le dificulta un poco poner atención, dificulta concentrarse y se le pueden olvidar algunas cosas. Estos son algunos síntomas que pueden presentar, pero esto no es igual a tener un episodio depresivo. Un episodio depresivo se caracteriza porque el estado de ánimo está bajo, triste, pasa llorando todos los días durante casi todo el día, mínimo 2 semanas, y se acompaña de algunas ideas de muerte, de minusvalía. Entonces no es lo mismo tener depresión a tener algunos síntomas de tristeza. Entonces eso es algo que nos tiene que quedar bien claro, porque en la menopausia podemos sentirnos un poco tristes, pero no necesariamente deprimidos. Sí es un factor de riesgo, específicamente en aquellas mujeres que han tenido episodios previos de depresión o un antecedente familiar de depresión, por ejemplo. También la forma en cómo la mujer ve este periodo. Como hablábamos antes, algunas mujeres ven este periodo como una etapa en la que ya no son útiles. Entonces también la parte social y la parte familiar tiene bastante que ver. No solo son las hormonas, sino que también cómo la mujer se ve a ella misma y cómo los demás la ven. La mujer puede sentirse que ya no es útil en su trabajo, que ya no le es útil para su esposo, puede sentirse gorda o que incluso el esposo le dice ahora estás más enojada, ahora ya no te aguanto. Entonces todas estas situaciones pueden hacer que la mujer se ponga ansiosa o se ponga deprimida, pero no necesariamente les va a suceder a todas. Incluso con el... Sí. Perdón, solo hay un fenómeno muy interesante también que viene siendo un poquito de lo que es el síndrome del nido vacío, porque muchas veces a estas edades en las que las pacientes entran en el síndrome climatérico o en el periodo climatérico, pues muchas tienen hijos ya grandes que a lo mejor o ya se casaron o se fueron a estudiar, entonces quedan solas. Entonces también eso probablemente tiene mucho que ver. De hecho coincide, ¿verdad? Eso nada más es otro factor más. Como le digo, no es específicamente la menopausia la que nos va a cambiar nuestro estado de ánimo, sino que un montón de factores que van alrededor de esta etapa de la vida por la edad. Porque la mujer puede hacer que en ese momento ya no tenga esperanzas de que le hagan un ascenso en el trabajo, por decir así, o que su hijo se va a estudiar, o que su hijo se casa. Entonces, hay diferentes situaciones a nivel social y a nivel familiar que puede cambiar la percepción de la mujer hacia ella misma. Entonces, es más que todo este acúmulo de factores lo que puede hacer que la persona se deprima. Pero como les digo, importante que lo recalquemos, menopausia no es igual a depresión. Algunas pueden deprimirse, pero no es un síntoma que nos va a dar a todos. Excelente. Licenciada Parada, ya dijimos que definitivamente podemos modificar esto desde muy temprano. ¿De qué forma la alimentación nos puede ayudar a llegar a un periodo de menopausia en el que tengamos la menor cantidad de trastornos posibles? Perfecto. En una oportunidad escuché yo a un médico colombiano que antes visitaba mucho el país y con él aprendí esto. Él dijo que todas las mujeres que tuviesen una buena nutrición en su etapa de la menopausia no iban a tener tantas alteraciones o quizás no alteraciones. Entonces eso me quedó grabado y es por esa razón que desde entonces le doy más hincapié a la buena nutrición
no durante la menopausia, sino que tenemos que trabajar antes de la menopausia. ¿Y qué es esto de tener una buena alimentación? Lo más práctico y lo más sencillo, comer lo que verdaderamente nuestro organismo necesita siempre. ¿Qué necesita? Necesita los nutrientes que nos forman a nosotros. Entonces, si estamos hablando de hormonas, hay un grupo de alimentos que no pueden faltar, que son los que nos dan las proteínas. Y estas proteínas son de origen animal, donde vamos a encontrarlos en todos los alimentos de origen animal, lácteos, queso, leche, ¿verdad? Carnes blancas, rojas y por supuesto frutos del mar. También tenemos proteínas vegetales. Las leguminosas son la principal fuente y dentro de esas leguminosas tenemos la soya, que es muy considerada un alimento que contiene estrógenos naturales y se dice fitoestrógeno. La soya no es un alimento propio nuestro, entonces hay mucho tabú, mucha resistencia a introducir la soya al país, lastimosamente, ¿verdad? Pero tenemos los frijoles. Entonces los frijoles es un alimento que no debe faltar en nuestra dieta. Y el frijol entero, licenciada, para que cuente como proteína más que como grasa o carbohidrato. Así es. Tenemos una llamada, solo la voy a interrumpir, tenemos una llamada, veamos en qué podemos ayudar a nuestra televidente. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Sí, muy bien, gracias. Fíjese que yo quiero hacer una pregunta, estaba oyendo allí de que vaya, yo en mí a mí de 53 años se me fue. Entonces, pero yo no sufrí nada, ningún problema de lo que decían así las personas. Entonces, nada, tranquilo. Entonces, hasta aún yo no sabía si se me había quitado o qué. Entonces, pero sí, mi pregunta hoy, allí los doctores, es de que hoy tengo ojos secos. Ya tengo bastante, quizás unos 5 años de estar padeciendo de ojos secos. Y hoy, o sea, en sí, falta de concentración y, o sea, se me olvidan las cosas. Entonces, yo no sé si estaría relacionado a eso. ¿Qué ahora, señora? Mire, ahorita yo tengo 62 años. 62 años. Y su Sí. menstruación cesó a los 53, nos dijo. ¿Cómo? Y sí, la 53 se me 53. fue, pero yo no sufrí nada. En ese momento ni nada. nada, porque cuando en ese momento que yo pasé, eso yo no sentí porque yo tenía el problema que mi mami estaba bien grave. Entonces yo pasé quizás como 3 años en esa gran angustia que con una cosa y otra y otra y otra. Entonces yo no sentí nada. Entonces, pero sí, ya Ahora después, sí. ya fue que ya fui como o sea, fui perdiendo memoria, después ya de la muerte de mi mami. Bueno. Entonces yo no sé si estará relacionada a eso. Entonces yo quisiera saber. Ok, gracias por llamar, señora. Ahorita le contestamos con el doctor René Ramos Cordero. A ver, cuéntenos, doctor. Yo creo que está en el periodo postmenopausia todavía. Sí, lo que sucede es que tiene 60 y tantos años, ya pasaron aproximadamente 8 o 10 años, que es el periodo que se conoce con el nombre de ventana de oportunidad para poderle dar un tratamiento de lo que nosotros llamamos terapia de reemplazo hormonal. En esta señora, como ya pasó ese periodo, pero tiene una cosa que es muy cierta, que es la disminución de las lágrimas, puede tener alguna causa oftálmica directamente, Exacto. pero también puede tener algo relacionado con la posmenopausia. Yo lo que le sugeriría es que le hagan un buen examen oftalmológico, que decida el oftalmólogo si no tiene ninguna patología del ojo, y luego sugerirle lo que decía la licenciada, una buena alimentación, algo que vaya con componentes a base de soya, para que se le den algún tipo de fitoestrógenos que también pueden ser como suplementos que se pueden encontrar en las las farmacias o las tiendas que venden medicinas naturales. Y si eso no le funciona, pues entonces habría que pensar en si se le puede dar algo de estrógenos químicos. Para ayudarle. Para poderle ayudar, Ok. sí.
Bueno, esperamos haberla ayudado, señora, y gracias por llamar nuevamente. Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. El kiwi es un fruto que contiene propiedades curativas y antioxidantes, que nos aporta vitaminas B, C y ácido fólico. Además, es rico en minerales como el potasio, magnesio y fibra. También contiene una enzima llamada actinidina, que ayuda a la digestión y se le atribuye propiedades rejuvenecedoras. Pero la más importante es que ayuda a disminuir los síntomas en el período del climaterio. Esto es gracias a que el kiwi contribuye en la producción de estrógenos y contiene fitoestrógenos. Al consumirlos, se reduce el riesgo de osteoporosis y enfermedades cardiovasculares y da muchos beneficios para la salud en la menopausia. Marca reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. La cadena estadounidense de vitaminas y minerales GNC lleva ya más de 80 años desarrollando productos para el cuidado personal y de la salud. GNC ofrece vitaminas y minerales, nutrición deportiva y cuidados de la salud y la belleza para ti y tu familia. Recuerda que la variedad de productos y las mejores promociones las encuentras en GNC El Salvador. Visita la página web www.gnc.com.sb y encuentra las 13 sucursales a nivel nacional. También puedes buscarlos a través de redes sociales, darles like en Facebook o seguirlos en Instagram como GNC El Salvador y poder así conocer las mejores promociones. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de menopausia y yo quisiera en este bloque tratar un tema bastante importante porque tenemos pacientes en este periodo climatérico en la cual hay una situación que a muchas las alivia y a otras les genera una ilusión, que es la fertilidad. La que ya tiene paridad completa, la que tuvo los hijos que quería, se siente aliviada. Pero aquella que sigue viendo menstruaciones, ya pasa los 40 y tantos y todavía no completó el número de hijos que quería, puede tener todavía aquella ilusión. Entonces pregunto, doctor Ramos, las pacientes que todavía ven menstruaciones regulares en estas edades, que podrían estar pensando, ¿cómo hago? ¿Puedo quedar embarazada o cómo puedo planificar? Fisiológicamente, el índice reproductivo en la mujer empieza a declinar de los 35 años en adelante. Entonces, cuando se acerca al periodo de la menopausia, la perimenopausia, o sea, cuando empiezan los trastornos de la menstruación, generalmente estas menstruaciones son lo que nosotros llamamos anovulatorias, o sea que la paciente no está ovulando y por ende no va a quedar embarazada. Pero eso porque nosotros lo sabemos, pero la paciente hay que explicarle de una manera muy clara de que la posibilidad de quedar embarazada existe, aunque teórica, pero existe. Entonces se le recomienda algún tipo de situaciones que tienen que hacer de acuerdo a cada paciente en particular. No podemos generalizar que todas tienen que tomar anticonceptivos, que todas pueden usar el preservativo o que se pongan un dispositivo intrauterino. No, pero sí es de hacerles conciencia de que mientras estén con los periodos regulares, aunque tenga los 50, 52 años, existe la posibilidad de que pueda quedar embarazada. Ahora, que la posibilidad es mucho menor que cuando tenía 30, 35 años, estamos en lo correcto. Pero sí debe de cuidarse, aunque es extremadamente raro que pueda quedar embarazada. Ahora, existen otras situaciones, por ejemplo, cuando le falta 2, 3 meses, luego le vuelve a venir 2, 3 meses, en esos 3 meses que le viene y que le viene regular, puede escaparse un óvulo y puede quedar embarazada. Entonces, ahí es donde se recomienda pues que para fines prácticos se proteja.
se protejan, ya que recordemos que también pues incrementa, quiera sea o no, el chance de tener tanto abortos fallidos, es decir, perder embarazos, o bien tener un poquito más chance de tener bebés con malformaciones o cromosomapatías, que es pues bastante triste. Bueno, hablemos de sexualidad y la mujer en menopausia, doctora. Sí, es bien importante acerca de todos los factores que están cambiando en las mujeres con menopausia. Puede ser, por un lado, que la sexualidad mejore, porque la mujer se siente libre, ya no tiene que estar planificando, ya no hay riesgo de embarazo, entonces hay muchas mujeres que incluso el deseo sexual les puede aumentar. Por el contrario, hay otro grupo de mujeres que quizás es la mayoría, o lo que creemos que les pasa a la mayoría, es que hay una disminución del deseo sexual. Esto puede ser por varios factores. Uno de los más importantes es la disminución de estrógenos, como hablábamos anteriormente. Y eso puede hacer cambios físicos, cambios en nuestro cuerpo, y uno de los más importantes es la resequedad vaginal. Eso puede hacer que la mujer al tener relaciones sexuales pueda causarse dolor o sangramiento, y entonces la mujer, aunque tenga deseo sexual, ya no quiere tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces trata de evitar toda la parte íntima con la pareja, y entonces ahí es donde vienen los cambios en la sexualidad. Eso puede generar algún tipo de discusión o problemas en la pareja. Aparte de todos estos síntomas físicos, también hablamos de los síntomas emocionales. Las mujeres pueden sentirse un poco tristes, un poco irritables, algo enojadas, y también la percepción de ellas mismas. Como ellas se sienten menos, se pueden sentir gordas, se pueden sentir feas, o ven a otras mujeres más jóvenes y se comparan con ellas y piensan, ella es bonita, ella es fértil y yo ya no. Entonces, al no sentirse bien, está joven, al no sentirse bien con ellas mismas, las mujeres disminuyen el deseo sexual, ya no quieren intimidad con la pareja porque ya no se sienten bien. Entonces, esta es una parte bien importante. No todas las mujeres con menopausia van a tener aversión a la parte sexual. Como les decía, hay muchas mujeres que les mejora, algunas otras que les disminuye. Pero entonces lo mejor es que consultemos, ¿verdad? Consultemos en esta parte, porque es parte de una relación de pareja, entonces es un componente bien importante y que debe continuar, ¿no? Y yo creo que más que además de consultar, yo también quisiera agregar que esas son cuestiones de que pueden tener problemas por falta de comunicación, porque realmente si la paciente lo que tiene es una resequedad vaginal que le genera un disconfort durante la relación, por lo tanto relaciones no placenteras, y se queda calladita, pues ahí viene la discusión, porque el esposo tampoco es adivino para saberlo. Sí, claro. Entonces es importante realmente la comunicación de pareja y obviamente consultarlo con su ginecólogo, porque no tiene por qué quedarse de esa forma. Hay formas de ayudarle para que no sufra de esto. Licenciada, continuamos hablando de nutrición. Entonces, ¿cómo debemos ya la paciente en el periodo menor? Si no nos cuidamos desde antes, ¿cómo tenemos que hacer ahora? Bueno, incluir en esta alimentación, mencionábamos alimentos que me provean proteínas. Mencionábamos en este grupo de alimentos algunos ejemplos. También tienen que haber muchos antioxidantes, y esos están en las frutas y verduras. Creo que en una de las cápsulas mencionaba una de las frutas que tiene mucha vitamina C, pero hay muchas otras que tienen vitamina C, y dentro de ellas pues es importante recordarles que la naranja es la que se conoce más, pero la fruta que más vitamina C tiene es la guayaba, y en otros países la acerola. Pero en todas las frutas tienen vitamina C, entonces tenemos que incluir frutas coloridas, manzanas rojas, manzanas verdes, amarillas. Yo les dejo a mis pacientes así, me dicen, ¿y por qué tiene que ser verde? ¿Y por qué tiene que ser amarilla? Porque la dieta tiene que ser colorida. En una dieta saludable diariamente hay que comer 5 colores. Son rojo, blanco, amarillo, verde, naranja y morado. Y cada uno de los alimentos que nosotros consumamos de esos colores nos van a estar aportando diferentes nutrientes. Bueno, ya lo escuchó, entonces hay que incluir muchos colores en nuestra dieta diaria. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa de hoy. GNC, marca reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. Para contrarrestar las complicaciones durante la menopausia, vea los siguientes consejos. Para evitar aumentar la temperatura corporal es importante que evite el ejercicio físico excesivo o que disminuya el consumo de alcohol, si usted es una persona que lo consume con frecuencia.
Tampoco ingiera alimentos picantes ni bebidas muy calientes. A medida que pueda, controle la temperatura del ambiente, abra las ventanas y utilice un ventilador. Además, es importante que siempre vista cómoda, con ropa holgada y de algodón, y que su calzado amortigüe su peso al caminar. Tenga mucho cuidado para evitar las caídas, levantar cosas pesadas o tomar posturas corporales incorrectas. Realice una rutina física de al menos 45 minutos adecuada para usted. Lleve una dieta cardio saludable, consuma suplementos con calcio y vitamina D. Buen provecho si usted está almorzando. Ya tuvimos esa pequeña sacudida que nos dejó a todos un tanto asustados, pero gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de menopausia. Tenemos unas preguntas en Facebook. Hay una que menciona 49 años y periodos irregulares, unas menstruaciones que vienen abundantes y largas y otros periodos que vienen cortos. ¿Por qué se da esto? Preguntan, doctor. Típica premenopausia. Lo que hablábamos de los estrógenos, los ovarios, cuando la mujer nace, trae una millonada, por decir así, de óvulos que los va a ir empleando durante toda su vida fértil. Cuando llega la menopausia, estos óvulos prácticamente están exhaustos, o sea, ya está vaciado el ovario, y los que le quedan son unos cuantos ovulitos que son los que le van a dar vida a estos periodos últimos periodos de la premenopausia, y que le van a dar estos trastornos menstruales. Entonces, contestando específicamente la pregunta, se debe a la disminución brusca de los óvulos, y los óvulos son los que producen la hormona, que es los estrógenos, y entonces, debido a eso, no todas las mujeres tienen la misma falta o la misma depresión de estrógenos, y por eso es que unas van a tener periodos menstruales más abundantes, periodos menstruales más escasos y así por el estilo. Entonces la respuesta es que se debe a la disminución de la producción de estrógenos por el ovario en sí. Tenemos otra pregunta también en Facebook que menciona, esta es una hija que está preguntando por su madre. Dice que su mamá se le quitó su menstruación a los 43 años, hoy día tiene 58, pero está presentando mucha sintomatología de tipo de irritabilidad, ansiedad, depresión, enojo, mal humor. Pregunta si estos podrían ser síntomas asociados a la posmenopausia, pero digo, pues ya pasaron varios años, pasaron 15 prácticamente. Prácticamente pasaron 15 años. Sí, se puede considerar, y todavía ella no ha llegado a los 60 años, y se puede considerar que es una sintomatología relativamente tardía. Entonces sí, yo creo que ella se puede ver beneficiada, ya sea por pequeñas dosis de terapia de reemplazo hormonal o por fitoestrógenos, que era lo que hablábamos al principio, que se le podía dar también, y ir viendo, o sea, hacer lo que se llama la dosis respuesta. No se da toda la dosis de una sola vez, sino que se le va dando por pequeñas cantidades, se va incrementando, y al alcanzar la dosis que ella necesita, pues ahí se puede quedar y dársela por un tiempo prudencial. No va a ser 2, 3 meses, pero tampoco hay que dárselo por mucho tiempo ya por la edad. Excelente. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Les cuento que los datos preliminares dicen que son 6.8 grados en la escala Richter el sismo que acabamos de percibir. Así que para que vean, estamos completamente en vivo, aquí asustados todavía. Vámonos a una pausa y regresamos con la última del programa de hoy. Sí. Bueno, hemos estado hablando de menopausia, de sus síntomas, de todo lo que podemos percibir, algunas formas de tratamiento, de consejos de nutrición, de ejercicio y todo. Yo quisiera que en este bloque, que ya nos queda poquito, pues cada uno de nuestros especialistas invitados nos dé una recomendación puntual para nuestros televidentes. A ver, comencemos con la doctora Michelle.
Sí, bueno, bien importante en cuanto a esa etapa de la menopausia, es nada más una etapa más de nuestras vidas como mujeres. Esto no nos va a hacer menos mujeres el hecho que ya no veamos regla, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo como algo natural, no necesariamente nos vamos a deprimir o va a cambiar nuestro estado de ánimo. Algunas pueden cambiar, otras no. Entonces tenemos que ver esto como una nueva oportunidad de seguir creciendo como personas. Siempre nosotros teniendo un estilo de vida saludable, que es la primera recomendación, porque acuérdense que las partes emocionales y las partes físicas van totalmente ligadas, entonces tenemos que estar bien con nosotros mismos, bien en nuestra parte física, hacer ejercicio, comer bien, como dice la licenciada, y pues tratar de no estresarnos mucho, ¿verdad? Llevar una vida lo más relajada que se pueda, pues así nosotros evitamos todos esos factores de riesgo para tener una enfermedad emocional. Bueno, lastimosamente se nos terminó el tiempo, pero creo que la doctora hizo un buen resumen. Adecuada alimentación, ejercicio físico, controles médicos, una buena actitud, siempre un plan B en su retiro. ¿Qué es lo que piensa usted hacer? La vida no se termina aquí, por el contrario, continúa y le quedan muchos años más. Terapia hormonal de reemplazo no es para todas, individualizada según el caso, consulte con su médico. Nos vamos, yo quiero agradecerlos. Doctor René, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctora Michelle y licenciada, de verdad un gusto. Gracias a ustedes que nos acompañaron y mañana venimos a hablar de un tema buenísimo. Vamos a estar hablando de afrodisíacos, así que no se lo pierdan. Por hoy, lindo jueves y que Dios los bendiga. Las medidas de estilo de vida que usted puede tomar para reducir los síntomas de la menopausia incluyen cambios en la dieta. Por ejemplo, evitar la cafeína, el alcohol y los alimentos condimentados, y de preferencia consumir alimentos de soya, pues esta contiene estrógenos. Además, consuma suficiente calcio y vitamina D. Puede hacerlo a través de los alimentos o suplementos. Por otra parte, se recomienda hacer ejercicios de Kegel diariamente. Estos fortalecen los músculos de la vagina y la pelvis. Practique respiraciones lentas y profundas cada vez que comience un sofoco. Trate de realizar 6 respiraciones por minuto. Si usted es una persona que permanece sexualmente activa, consulte con su médico sobre el uso de lubricantes a base de agua o un humectante vaginal, además de prácticas sexuales saludables a su condición.